La fascinante historia de Nueva York en el siglo XVII. Imagina una isla donde todo cambiaba constantemente, donde diferentes culturas se encontraban y el futuro de una gran ciudad apenas comenzaba a escribirse. Hoy te voy a contar la increíble historia de cómo nació Nueva York. Durante el siglo XVII, la isla situada en la desembocadura del río Hudson vivió transformaciones constantes, como si el viento de la frontera soplara sin cesar. Al principio, fue un humilde puesto comercial holandés conocido como Nueva Ámsterdam. Luego, se convirtió en un punto estratégico disputado por diferentes potencias. Las casas de madera, los caminos enlodados y una pequeña pero robusta fortificación definieron sus primeros años de existencia. Cuando los barcos ingleses aparecieron en el horizonte, la colonia cambió de manos sin necesidad de batalla alguna. El idioma holandés que se escuchaba por las calles dio paso a una nueva autoridad y a un nombre diferente. Al finalizar el siglo, el asentamiento se mostraba inquieto y en pleno crecimiento, convirtiéndose en un cruce de caminos lleno de ambiciones, al borde de un enorme continente. Esta es la historia de Nueva York durante los años 1600. En el año 1609, la llegada de Henry Hudson marcó el primer establecimiento europeo a lo largo del río, que más tarde llevaría su nombre. Su tripulación pisó una costa boscosa y húmeda, donde las mareas subían y bajaban, un lugar que ya contaba con antiguas rutas comerciales de los pueblos originarios. Fue un momento tranquilo que pronto atrajo a comerciantes, colonos y diferentes potencias que competían entre sí. Una llegada modesta, sin grandes ceremonias, pero que abrió la puerta a todo lo que vendría después. En el año 1626, los representantes holandeses llegaron a un acuerdo con los habitantes originales de Manhattan, concretamente con el pueblo Lenape, intercambiando mercancías valoradas posteriormente en 24 florines. El trato fue discreto, práctico, pero profundamente malinterpretado por ambas culturas, ya que tenían concepciones muy diferentes sobre la propiedad de la tierra. Aún así, este acuerdo proporcionó a los holandeses un punto de apoyo que rápidamente fortificaron. Durante los primeros días de Nueva Ámsterdam, construir el asentamiento significaba trabajo duro e incansable. Los colonos talaban los densos bosques de Manhattan con hachas manuales, arrastrando pesados troncos a través del barro para levantar casas, empalizadas y almacenes. El humo de la madera, el sudor y el sonido de los tablones partiéndose llenaban el aire mientras la pequeña colonia se labraba paso en medio de la naturaleza salvaje. Una viga tras otra, un tablón tras otro, un día de esfuerzo tras otro. Ese mismo año, 1626, el fuerte Ámsterdam se alzó en el extremo sur de Manhattan, una tosca empalizada de madera y tierra que protegía la joven colonia holandesa. Desde sus murallas, los soldados vigilaban las cambiantes mareas del puerto, los almacenes de la Compañía de las Indias Occidentales y los frágiles inicios de Nueva Ámsterdam. Era el escudo de la colonia y su declaración de intenciones, un punto de apoyo destinado a perdurar. En el año 1644, los líderes holandeses y las naciones originarias forjaron una serie de tratados frágiles destinados a poner fin a años de derramamiento de sangre. Alrededor de hogueras y mesas improvisadas, los enviados intercambiaron collares de wampum, promesas y concesiones incómodas. Los acuerdos trajeron una paz breve y difícil, nacida más del agotamiento que de la confianza mutua. Sin embargo, permitieron que Nueva Ámsterdam respirara y se reconstruyera, demostrando que el diálogo, aunque imperfecto, era mejor que el conflicto. En el año 1655, personas africanas esclavizadas fueron traídas a Nueva Ámsterdam en números crecientes, y su trabajo forzado se entrelazó con los muelles, granjas y hogares de la colonia. Vendidas como propiedad por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, vivieron bajo reglas severas y vigilancia constante. Fue un punto de inflexión silencioso, pero doloroso, donde la esclavitud se convirtió en parte fija de la economía temprana de la ciudad. Esta es una parte difícil de la historia, pero importante de recordar para entender cómo hemos avanzado como sociedad hacia la igualdad y los derechos humanos. Dentro de una casa de Nueva Ámsterdam, a mediados del siglo XVII,
La vida se desarrollaba en una única habitación abarrotada, calentada por un hogar de ladrillo. La luz se filtraba a través de pequeñas ventanas emplomadas, cayendo sobre mesas de madera rugosa, mantas de lana y platos de peltre ordenadamente apilados en estantes. Las familias se levantaban temprano con el olor de las gachas y el raspar de los taburetes de madera. Los niños ayudaban a moler el grano o traer agua, mientras los adultos se ocupaban de las tareas del hogar, remendando redes, cortando leña y preparando carnes saladas para el invierno. El aire llevaba una mezcla de humo de madera, hierbas secándose y el olor húmedo de los vientos del río que se colaban por las grietas. Las tardes eran tranquilas, pero llenas de actividad, con velas parpadeando mientras se contaban historias, se susurraban oraciones y se preparaban las herramientas para el trabajo de la mañana. La vida era modesta, disciplinada y comunitaria. Cada tarea, ya fuera cocinar, coser, barrer o cuidar el ganado, mantenía el ritmo constante de la supervivencia en un asentamiento en crecimiento pero todavía frágil. Esta forma de vida nos enseña el valor del esfuerzo colectivo y la colaboración. En el año 1664, barcos de guerra ingleses entraron en el puerto. Sus cañones apuntaban al fuerte que todavía mostraba el león holandés. Superados en número y divididos internamente, Nueva Ámsterdam ofreció poca resistencia. Las protestas del gobernador se desvanecieron ante el deseo de los colonos de un gobierno más tranquilo. Con una rendición pacífica, la ciudad pasó a manos inglesas y ganó un nuevo nombre, Nueva York. Su futuro cambió de dirección sin que se disparara un solo tiro, demostrando que a veces el diálogo y la negociación pueden evitar conflictos mayores. En el año 1667, el Tratado de Breda selló formalmente lo que la fuerza había comenzado. Los holandeses cedieron Nueva Holanda a Inglaterra a cambio de ganancias en Surinam, un territorio lejano. El acuerdo confirmó a Nueva York como territorio inglés, poniendo fin a las esperanzas holandesas de recuperar la colonia. Con un golpe de diplomacia, la nueva identidad de la ciudad, sus leyes, lealtades y futuro quedaron fijados del lado inglés del imperio. En el año 1673, barcos holandeses entraron repentinamente en el puerto y reclamaron la ciudad con fuerza súbita, rebautizándola como Nuevo Orange y restaurando las antiguas banderas durante un único e inquieto año. Pero la diplomacia se movió más rápido que los cañones. Mediante el siguiente tratado, la colonia fue devuelta a Inglaterra. Nuevo Orange volvió a convertirse en Nueva York una vez más. El momento fue breve, un destello del viejo mundo holandés antes de que el futuro inglés se cerrara firmemente sobre él. Para el año 1679, el antiguo edificio holandés servía como ayuntamiento de Nueva York, un vestigio de Nueva Ámsterdam que ahora funcionaba bajo dominio inglés. Comerciantes, magistrados y empleados se movían por sus estrechas habitaciones, resolviendo disputas y registrando los negocios de un puerto cosmopolita en crecimiento. El edificio se mantenía como un recordatorio del pasado holandés de la ciudad, todavía útil, todavía central, incluso mientras Nueva York avanzaba hacia su nueva identidad. Alrededor del año 1680, Nueva York se expandía rápidamente bajo el gobierno inglés. La población superó las 4.000 personas. Nuevas casas de ladrillo se levantaban a lo largo de las calles y el puerto se volvía cada vez más activo con el comercio atlántico. Al mismo tiempo, la población esclavizada aumentó considerablemente, moldeando la fuerza laboral y la vida diaria de la colonia. Es fundamental recordar esta parte de la historia para valorar el largo camino recorrido hacia la libertad y la justicia para todas las personas. Para el año 1679, el Gran Muelle de Nueva York se extendía hacia el río Este como la puerta de entrada más concurrida de la colonia. Comerciantes, marineros y trabajadores abarrotaban sus tablones, descargando barriles de azúcar, pieles y tabaco, mientras nuevos barcos llegaban desde el Atlántico. El constante crujido y rugido del muelle señalaba las crecientes ambiciones de la ciudad, un pequeño puerto que rápidamente se convertía en un enlace vital en el comercio del imperio.
Para el año 1680, las casas de Nueva York todavía mostraban una fuerte influencia holandesa, con frontones empinados, fachadas de ladrillo y gruesas vigas de madera. A pesar de años de gobierno inglés, los edificios más nuevos añadían toques ingleses como ventanas de guillotina o chimeneas más anchas. Pero las calles seguían siendo visiblemente holandesas en forma y estilo. La ciudad, como su gente, era todavía una mezcla en transición, un hermoso ejemplo de cómo diferentes culturas pueden convivir y enriquecerse mutuamente. La antigua muralla defensiva todavía marcaba el límite norte del asentamiento, discurriendo a lo largo de la línea que se convertiría en Wall Street, con sus empalizadas de madera envejeciendo pero intactas. Donde la muralla se encontraba con el río Este estaba la Puerta del Agua, un modesto paso fortificado donde carretas, viajeros y mercancías fluviales entraban a la ciudad bajo vigilancia atenta. En el año 1689, la milicia ciudadana de Nueva York se reunió en medio de disturbios tras la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Comerciantes, artesanos y trabajadores se entrenaban en los comunes, una mezcla de hombres holandeses, ingleses y nacidos en la colonia, atrapados en lealtades cambiantes. En medio de la agitación, muchos oficiales firmaron una declaración respaldando a Jacob Leisler y rechazando a los antiguos funcionarios reales. Pero la rebelión resultó breve. A pesar de su momento de determinación, terminaron el año una vez más bajo autoridad real. En 1689, Nueva York estaba tensa e inquieta. Las noticias de Inglaterra hablaban de reyes que ascendían y caían, dejando a la colonia insegura sobre qué autoridad gobernaba realmente. Los comerciantes discutían en las tabernas, los soldados se entrenaban en los comunes, y los residentes comunes observaban el puerto en busca de barcos que pudieran traer órdenes o trastornos. La ciudad vivía en un estado de espera incómoda, atrapada entre rumores, incertidumbre y las cambiantes mareas del imperio. Para el año 1699, la calle de la Perla se había convertido en una de las vías más concurridas de Nueva York, curvándose a lo largo de la antigua línea costera, donde comerciantes, artesanos y marineros llenaban sus tiendas de madera. El aroma del alquitrán, las especias y el viento del río flotaba por la calle, un recordatorio de lo cerca que vivía la ciudad del mar que la sustentaba. Esta historia de Nueva York en el siglo XVII nos muestra cómo una pequeña colonia creció y se transformó gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas de diferentes orígenes. A pesar de los conflictos y las dificultades, la cooperación y el intercambio cultural sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo. Es un testimonio del poder de la diversidad, el trabajo en equipo y la capacidad humana de construir algo grande cuando dejamos atrás nuestras diferencias y trabajamos unidos hacia un objetivo común. Hacia finales del siglo XVII, Nueva York albergaba algo que pocos lugares en el mundo podían presumir: un mosaico de lenguas que resonaban simultáneamente por sus calles estrechas. En las esquinas se escuchaba inglés, holandés, francés, alemán y las lenguas de los pueblos originarios, todos entremezclados en un bullicio constante. Las tabernas se llenaban al caer la tarde con marineros que contaban historias en idiomas diferentes, mientras los comerciantes negociaban en cualquier lengua que sirviera para cerrar un trato. Esta diversidad lingüística convertía a la ciudad en un laboratorio social único, donde las barreras culturales se diluían por pura necesidad práctica. Aprender a comunicarse con el vecino, aunque fuera mediante gestos y palabras sueltas, se convirtió en una habilidad de supervivencia que moldearía el carácter tolerante de la ciudad durante siglos. Los mercados de Nueva York funcionaban como el corazón palpitante de la colonia. Cada mañana, agricultores llegaban desde Brooklyn y Queens cargando carretas con verduras frescas, manzanas, calabazas y coles. Las mujeres indígenas traían cestas tejidas llenas de maíz y calabacines, sentándose junto a comerciantes holandeses que vendían quesos importados y arenques salados. El intercambio no era solo de mercancías, sino de conocimientos.
Los colonos aprendieron técnicas agrícolas de los Lenape, descubriendo qué cultivos prosperaban mejor en aquel suelo y cómo preparar la tierra tras los duros inviernos. Este aprendizaje mutuo, aunque a menudo desigual y marcado por tensiones, permitió que ambos grupos sobrevivieran en un entorno que podía resultar despiadado. La vida religiosa en Nueva York del siglo XVII presentaba una complejidad sorprendente para su época. Aunque la Iglesia reformada holandesa mantuvo su dominio durante décadas, la llegada de comerciantes cuáqueros, judíos sefardíes, hugonotes franceses y luteranos alemanes introdujo una pluralidad de creencias que las autoridades encontraron difícil de controlar. En 1654, un pequeño grupo de judíos llegó desde Brasil, estableciendo lo que se convertiría en la comunidad judía más antigua de América del Norte. A pesar de enfrentar restricciones iniciales, estos primeros habitantes judíos negociaron el derecho a comerciar y eventualmente a practicar su fe discretamente. Esta temprana aceptación, aunque limitada, plantó las semillas de una tradición de tolerancia religiosa que distinguiría a Nueva York de otras colonias más rígidas en sus dogmas. Las epidemias visitaban la ciudad con regularidad aterradora. La viruela, la fiebre amarilla y otras enfermedades desconocidas barrían las calles, llevándose especialmente a los niños pequeños y a los ancianos. Los médicos coloniales, con su comprensión limitada de las enfermedades, recetaban sangrías, cataplasmas de hierbas y oraciones. Durante los brotes más graves, las familias pintaban cruces rojas en sus puertas para advertir a los transeúntes, y el sonido de las campanas fúnebres se volvía tan común que la gente dejaba de contar los toques. Estas crisis sanitarias recordaban constantemente a los colonos lo frágil que era la vida en aquel tiempo. Sin embargo, también fortalecieron los lazos comunitarios, ya que vecinos se ayudaban mutuamente durante las cuarentenas, compartiendo alimentos y cuidando a los huérfanos que dejaban las enfermedades. Estas experiencias nos recuerdan hoy la importancia de cuidarnos unos a otros en tiempos difíciles y valorar los avances médicos que ahora damos por sentados. El sistema legal de Nueva York evolucionó de manera peculiar bajo el dominio inglés. Los nuevos gobernadores mantuvieron muchas leyes holandesas que ya funcionaban bien, creando un híbrido jurídico único. Los juicios se realizaban en inglés, pero los conceptos de propiedad y herencia seguían patrones holandeses que resultaban más favorables para las mujeres que las leyes inglesas estrictas. Las viudas podían heredar propiedades completas y administrar negocios con una autonomía que sus contrapartes en otras colonias inglesas envidiaban. Esta mezcla legal accidental concedió a las mujeres de Nueva York una posición económica más fuerte, permitiéndoles participar activamente en el comercio y la vida pública de maneras que anticipaban libertades que tardarían siglos en consolidarse en otros lugares. Los incendios representaban una amenaza constante y devastadora. Las casas de madera, los techos de paja y las chimeneas mal construidas convertían cada hogar en un potencial polvorín. En 1664, un incendio arrasó varias manzanas del centro, destruyendo almacenes repletos de mercancías y dejando a decenas de familias sin refugio. Tras ese desastre, las autoridades implementaron las primeras ordenanzas de prevención de incendios, requiriendo que cada hogar mantuviera cubos de cuero llenos de agua y que los vecinos formaran brigadas voluntarias. Los vigilantes nocturnos patrullaban las calles gritando la hora y vigilando cualquier señal de humo o llamas. Estos esfuerzos comunitarios para protegerse mutuamente reflejan cómo las adversidades pueden unir a las personas hacia un objetivo común de seguridad y bienestar colectivo. El río Hudson servía como la autopista principal de la colonia, una ruta vital que conectaba Nueva York con las tierras interiores ricas en pieles y recursos naturales. Los comerciantes navegaban río arriba en embarcaciones planas cargadas con herramientas, telas y ron, regresando semanas después con pieles de castor, madera de construcción y grano. Este comercio fluvial enriqueció a muchas familias, pero también intensificó las tensiones con las comunidades indígenas que veían cómo los colonos
penetraban cada vez más profundamente en sus territorios tradicionales. A pesar de los tratados y acuerdos, la presión económica empujaba constantemente los límites hacia el interior, creando un ciclo de expansión y conflicto que caracterizaría la historia colonial durante generaciones. La educación en Nueva York del siglo XVII era un asunto irregular y desigual. Las familias acomodadas contrataban tutores privados o enviaban a sus hijos varones a estudiar con ministros religiosos que les enseñaban latín, matemáticas básicas y teología. Las niñas aprendían principalmente labores domésticas, costura y gestión del hogar, aunque algunas familias progresistas también les enseñaban a leer. Para los niños de familias trabajadoras, la educación formal era prácticamente inexistente. Aprendían los oficios de sus padres mediante observación y práctica constante. Esta disparidad educativa marcaba desde temprano las trayectorias de vida. Aunque algunos individuos excepcionales lograban ascender socialmente mediante el comercio exitoso o matrimonios estratégicos, demostrando que incluso en sociedades rígidas, el talento y la determinación podían abrir caminos inesperados. Al cerrar el siglo XVII, Nueva York se encontraba en un punto de inflexión fascinante. Con aproximadamente 5.000 habitantes, la ciudad había dejado de ser un puesto fronterizo vulnerable para convertirse en un centro comercial pujante con ambiciones cada vez más grandes. Las antiguas divisiones entre holandeses e ingleses comenzaban a difuminarse conforme nacían generaciones que solo conocían Nueva York como su hogar, sin lealtades divididas hacia tierras lejanas al otro lado del océano. Esta identidad emergente, forjada en el crisol de múltiples culturas, lenguas y tradiciones, sentaría las bases para la metrópolis extraordinaria que vendría. La historia de aquel siglo nos enseña que la grandeza raramente surge de la uniformidad, sino de la capacidad de integrar lo diverso, de aprender de los errores del pasado y de construir puentes donde otros levantaban muros. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos de convivencia y entendimiento, podemos mirar hacia aquellos colonos que, a pesar de sus limitaciones y prejuicios, lograron crear algo duradero al elegir la cooperación sobre el aislamiento.